Las personas que estaban a su alrededor, dice que ahora le escarnecían. Dice que lo miraban, hacían mueca con su boca, me movía la cabeza como diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Perdiendo tu tiempo. Míralo ahí, este hombre de Dios. Ahí está el que confiaba en Dios. Y así como diciendo, ¿cómo has perdido tu tiempo? ¿Qué estás haciendo ahí confiando en Dios? Como alguien le dijo a su ser querido, ¿qué haces ahí orando? Clamándole a tu Dios. Y él estaba postrado, orando, clamando. La otra vez alguien me dice, pastor, el vecino vino y me reprochó y estaba enojado porque, claro, él se fue al fondo a orar. En la casa no podía orar porque estaba toda la familia. Y él se fue al fondo, ahí, a un lugarcito, a clamar. Y empezó a clamar, a orar, a clamar a Dios. Y el vecino dice, salió el vecino y dice, pero pará un poco, cállate, ¿qué haces ahí clamando, pidiendo a Dios? ¿Estás loco vos? Así. Bueno, al salmista le dice que la gente pasaba, hacían muesca con su boca, movía la cabeza como diciendo, qué tonto que es este. ¿Qué hace ahí confiando en Dios? ¿Qué hace ahí esperando en su Dios? Y luego dice que otros dijeron, se encomendó a Jehová. Y bueno, que le libre él, sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, si confió en Dios, entonces que Dios lo libre. Si él tiene su esperanza en Dios, bueno, a ver, ¿dónde está tu Dios? Bueno, que Dios es ese Dios tan grande y tan poderoso. Bueno, que Dios lo libre también. Claro, porque en él se complacía. No iba a la iglesia, no cantaba, no hablaba de Dios, no decía que Dios era grande y Dios era poderoso. Bueno, ahí está, que Dios le libre, como desafiándolo, la fe del salmista. Vos sabés que este salmo, y esto fue una profecía de lo que le sucedió al Señor Jesús. Dice que cuando lo crucificaron al Señor Jesús, dice que muchos lo escarnecían. Dice que meneaba la cabeza y le injuriaban al Señor. Le decía, ahí está, no era que eras el Mesías, no es que decías que era el Hijo de Dios. Médico, le decían, médico, cúrate a ti mismo. Así le escarnecían, se burlaban de él. Cuando muchas veces la fe es burlada, es golpeada, es injuriada por otros, por las situaciones, por los acontecimientos. Pero a veces cuando el creyente no tiene la fortaleza, entonces se desanima, entonces baja los brazos. Pero mira, cuántas personas incrédulas a lo largo de la historia prevalecieron con sus ideas, con sus innovaciones. Y muchos, incluso compañeros de ellos, se burlaban, se reían de estos científicos, se reían de estos inventores. Pero ellos hicieron oídos sordos y siguieron, por así decirlo, obstinados en sus ideas. Y tuvieron que enfrentar la burla, el desprecio, la injuria de muchos, e incluso de la Iglesia Católica, como de aquel varón, de aquel científico, de aquel hombre que decía que la Tierra no era el centro del universo, y tuvo grandes conflictos. Y también él decía que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Incluso sus compañeros, otros científicos más, le decían, ¿qué estás loco vos? Si mira cómo gira el Sol. ¿No te das cuenta que el Sol es el que gira? La Tierra no, está estática. Y él decía, no es así. Y todos se burlaban y se reían de él. Pasado el tiempo, los años, se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del universo. Y que
y que el sol no giraba alrededor de la tierra, sino que la tierra tiene su giro de rotación y traslación. Y así de tantos hombres que hoy son reconocidos, de aquellos hombres, hermanos, que dijeron, nosotros podemos hacer algo, un aparato que podamos volar. Y dijeron, volar, tan locos ustedes. Miren los pájaros, dice, y miraban los aves, miraban los pájaros, y estos hombres se inspiraron. Y muchos se burlaban y se reían de ellos, decían, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer algo, un objeto que incluso sea más pesado que el aire, que pueda flotar en el aire, que pueda volar? Y ellos dijeron, no, sí, puede ser posible. Entonces miraban cómo se desprendían las alas de los pájaros, de los aves, y ahí estudiaban. Y así hicieron cientos y miles de pruebas. Y cuando todos los a su alrededor le decían, están locos, ¿qué están inventando? Están desquiciados ustedes, y se burlaban y se rían de estos hombres, hasta que comprobaron y sacaron a flote y sacaron adelante sus ideas, sus planes, sus proyectos, y toda la sociedad hoy por hoy los recuerda. Hoy nos subimos a un avión y es increíble, prenden los motores y en cuestiones de horas o minutos estamos a más de 1.500 kilómetros desde el lugar de partida. En 1 hora y 20, hora y media más o menos. Lo que le cuesta y lo que demora un vehículo recorrer 12 o 13 horas, te subes a un avión, en 1 hora y 20 ya estás a 1.200, 1.300 kilómetros de distancia. ¡Increíble! Bueno, pero en aquellos años se burlaban, lo injuriaban a estos hombres. Y así la historia está llena de hombres. El hombre que inventó los foquitos que podemos ver también. Se burlaban, se reían, diciendo, es imposible mantener que un foco, una lámpara pueda mantenerse por horas y horas. Y él dijo, sí, es posible. Y probaba y se burlaban de él porque no funcionaban sus inventos. No sé, más de miles y miles de intentos hasta que lo lograron. Pues muchas veces la fe va a ser golpeada. Así dice las Escrituras que al Señor Jesús lo injuriaban, le decían, médico, cúrate a ti mismo. Ahí está el que decía que iba a derrumbar el templo y en 3 días lo iba a levantar y decía que era como Dios. Bueno, que se salve, que se baje de la cruz. Y dice que se burlaban y se reían de él. Así también. Quizás te toca atravesar dificultades a ti, enfrentar obstáculos. Y que tu fe es desafiada. ¿Ahora qué harás? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a abandonar la idea? ¿Vas a desanimarte? Mira, si esos hombres pudieron prevalecer y sus ideas han sido basadas en una perseverancia, en una insistencia, en una idea, en un plan, en una visión. Dios dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que no abandona la fe. Amén. ¿Cómo vas a abandonar la fe? Que es más preciosa que el oro, que toda la plata de aquí, de esta tierra, de este mundo. Una fe maravillosa, una fe preciosa, una fe gloriosa, que te ayuda no solamente con las dificultades y con las situaciones adversas de esta vida, y que si activas tu fe, que si confías en el Señor, vas a ver la gloria de Él. Y la bendición y el milagro ocurrirá en tu vida. Y también tu fe te va a ayudar a trascender esta tierra, este mundo. Vas a entrar a la vida eterna, a la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Por eso le dijeron, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, si se complacía en Dios. Bueno, que Dios le salve. Bueno, está bien. Y claro que mi Dios me va a salvar. Amén. Claro que mi Dios es poderoso. Claro que Dios me va a salvar. ¿Vos sabés qué decían los discípulos?
en medio de las situaciones adversas. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Atribulados en tribulaciones, pero la angustia no se apodera de nosotros. No se quiere apoderar, pero el gozo y la esperanza puede más. En apuros, pero no estamos desesperados. El hombre de fe, la mujer de fe, vienen situaciones difíciles, momentos adversos, en apuros. Dice, pastor, tengo deudas hasta acá. Así, en apuros. Bueno, la próxima vez, haz bien los números, para que no te encuentres así. Dios te va a librar. Si le pides a Dios y le clamas al Señor, Él te va a responder. En apuros, pero no desesperados. Amén. No tienes que andar desesperado. Dice, amén. Claro que sí. Gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios por los salmos. Gloria a Dios porque Dios nos trae su mensaje, su palabra, y que viene justo a tiempo. Amén. Dice así. Salmos, capítulo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ciertamente, el salmista, el rey David, atravesaba momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de dificultades, momentos donde se encontraba así como solo, y parecía como que Dios no estaba cerca. Parecía que Dios se había alejado de él, como que Dios lo había abandonado, como que Dios se había olvidado del salmista. Pero no es así. A veces nos puede suceder y sentir o tener esa sensación como que Dios se tarda en respondernos, o esa sensación como que Dios está muy lejos. Pero Dios no está lejos. Cercano está Jehová, como decíamos anoche. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. De veras, dicen las Escrituras. Dios no está lejos, Dios está cerca. Para ti quizás tienes esa sensación o te parece como que Dios está lejos, pero Dios está cerca. Y Dios te mira, te observa. Y Dios está con su brazo extendido para redimir, para salvar. Pero había situaciones, había momentos en los que el salmista atravesó, que eran dificultades, eran adversidades, en los cuales él decía, Señor, como que la salvación está muy lejos. Y él decía así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Como que la salvación está muy lejos de mí. ¿Hay alguien que se sienta así? ¿Hay alguien que sienta que como que la salvación para su vida está muy lejos? Que el milagro, que la sanidad, que una liberación, que una transformación de parte de Dios en su corazón, en su vida o en su familia. O le has pedido a Dios para que Dios pueda obrar en tu matrimonio, en tu familia, y parece que es algo que está muy lejos de tu vida. Como que esa salvación está muy lejos. O que la prosperidad, o que un bienestar que le has pedido a Dios, que Dios te bendiga en lo económico, parece que se tarda, parece que está muy lejos de ti. Parece que te esquiva la prosperidad. Parece que las bendiciones vienen como cuentagotas, así. Y que más son las aflicciones, que más son las trabas, más son las dificultades, que las bendiciones, que las victorias, que los momentos buenos, los momentos de alegría. Es como que la alegría dura muy poquito. La gente se ríe muy poquito, se alegra muy poco, pero la alegría le dura muy poquito.
Porque luego, así tan rápido como vino la alegría, así, luego muy rápido se va, desaparece de su rostro, porque recibe un mensaje, porque recibe una llamada, o porque luego surgió un conflicto en el matrimonio, y luego esa sonrisa se transformó en enojo, en una mala cara, en una ira, en una desesperación, en un conflicto en el corazón, en un cuestionamiento, en una situación que no la esperabas, en un ambiente que es desagradable para tu corazón, para tu vida. ¿Y cuánto te duró la alegría? ¿Y cuánto te duró ese momento bueno, ese momento alegre? Alguno dice, pastor, me dura así como me dura el sueldo a fin de mes. El sueldo lo veo pasar, dice. Así tan rápido como que recibo el sueldo, así tan rápido que se consume. Se escurre como el agua entre los dedos. Desaparece tan rápido el recurso. Y ahora otro tiempo y otros tantos días y semanas enteras para poder seguir trabajando y luego llegar a fin de mes. Pero luego llego a fin de mes y desaparece la prosperidad. Que las deudas, que esto, que ahora que me enfermé, que el vehículo, que problemas en lo material de la casa, que hay que remodelar algo, que se rompió un caño, que se rompió algún electrodoméstico, o lo que fuese. Y dices, pero tan rápido se fue. Así también es muchas veces quizás la alegría. Y muchas veces las personas es como que tienen la prosperidad, entonces están contentos. Pero quienes hemos entendido la palabra de Dios y que hemos conocido a Dios, nuestra alegría pasa por otro lado. El gozo pasa por otro lado, no solo por lo material o por un momento de prosperidad, sino que el creyente, el hombre de fe y la mujer de fe ha aprendido a gozarse cual sea la situación que le toca vivir. Así como decía el apóstol Pablo, he aprendido y estoy enseñado en todo y en cada una de las situaciones. Sé vivir en prosperidad, pero también sé vivir en la escasez. Sé vivir en abundancia como en la escasez. Sé vivir en pruebas, en dificultades, como también he aprendido a vivir en las grandes victorias, en las grandes bendiciones. Sé caminar en fe y en esperanza cuando he sentido como que Dios nos responde ahí rápidamente, cuando hemos tenido que esperar y hemos tenido que esperar y atravesar desvelo, ayuno, momentos de dificultades. En todo y para todo, dijo el apóstol Pablo, he sido enseñado. Eso es lo que Dios busca, enseñarte a caminar, enseñarte a cómo transitar en esta vida, en esta tierra. Porque ciertamente en este mundo donde estamos, donde nos encontramos, aquí en este planeta Tierra, vamos a padecer y vamos a atravesar incluso injusticia. Vamos a atravesar enfermedades, vamos a atravesar conflictos, vamos a atravesar situaciones difíciles. Como alguien anoche no podía entender, me decía, pero ¿cómo puede ser? Porque justo estábamos tomando algo y él, le digo, poné algún resumen de algún partido de fútbol. Y justo pasa por uno de los canales donde estaban los falsos profetas. Dice, ¿y cómo puede ser esto? Estos que viajan por todo el mundo. Estos que parece que la prosperidad y todas las bendiciones están de su lado. Y parece que todo marcha tan bien. Y a aquel que quiere hacer las cosas bien y aquel que tiene el temor de Dios, parece que le cuesta mucho. Le digo, lo que pasa es que estamos en este mundo donde reina la injusticia. Aparte dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y le digo, y también no te olvides que Satanás le dijo al Señor Jesús,
si me adoras y me postras, te postras ante mí, todos estos reinos te los voy a dar porque me pertenecen a mí. Y le digo, como ellos han vendido su alma al mismísimo diablo, al mismísimo Satanás. Claro, el diablo le pone todo servido, todo en bandeja, ahí. Claro, porque le rinden y le adoran a Satanás. Y Satanás le engaña así por lo material. Y Satanás les ha mentido y les ha engañado a ellos. Y nosotros nos encontramos en este mundo donde está bajo el maligno. Pero el Señor nos dio su palabra y Él nos enseña a cómo tenemos que transitar y a cómo tenemos que ir enfrentando las dificultades, cómo tenemos que ir enfrentando muchas veces la injusticia. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos la llave de la vida eterna. Tenemos la llave de las grandes bendiciones, de las bendiciones que trascienden a esta tierra, a este mundo, que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y ciertamente todo lo de esta tierra perecerá. Y la Biblia dice, no pongas tu confianza en la riqueza porque son inciertas. No ames la riqueza, porque aquel que ama la riqueza y ama al mundo, perecerá. Perderá su salvación. Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando te toca atravesar momentos difíciles, momentos adversos, aun momentos que no lo entiendas, no lo comprendas. Tú tienes que seguir confiando, amando a Dios de todo corazón, porque el Señor te enseñará a atravesar las dificultades. El Señor te va a enseñar a sacar agua de la roca. El Señor te va a enseñar a cambiar las lágrimas en gozo y en alegría. Y la gente te va a preguntar, te va a decir, ¿cómo hiciste tú para salir de la depresión? ¿Cómo haces tú para que no estés en depresión, en tristeza, siendo que partió tu ser querido? Y ellos muere su ser querido y pasan años y no lo pueden superar. Y te van a preguntar a ti, diciendo, ¿cómo hiciste para superar la pérdida de tu ser querido? ¿Cómo hiciste para atravesar los conflictos en el matrimonio, que parecía que tu matrimonio y tu hogar se iba a estallar en 1000 pedazos, y ahora que pudiste encaminar la nave, la familia, y están tan unidos y se lo ve tan felices? Donde otros van por el tercer, cuarto intento en el matrimonio de poder sostener una familia. Tú estás con tu esposo, con tu esposa. La primera conociste. Como enseña la palabra y como manda la palabra. Y dice, la verdad que te hayas mantenido tantos años en tu matrimonio es un hallazgo, es algo sorprendente en este tiempo, en esta sociedad. Porque los matrimonios no duran ni 2 o 3 años, ni 5 años. Y te van a preguntar, te van a decir, pero ¿cómo hiciste? Y encima para tener la paz y tener esa bendición de familia, de hogar, donde sientes que es un lugar de refugio, tu hogar, tu matrimonio, tu familia. ¿Cómo hiciste? Y así, te van a mirar y te van a observar, te van a decir, ¿cómo hiciste para salir de grandes dificultades? De esa enfermedad, del cáncer, que ha golpeado tu vida, la vida de tu hijo. ¿Cómo hiciste? Y tú le dirás, lo que pasa es que he confiado en Dios. Y como confía en Dios, Él me ayudó. Y Dios es fiel a su palabra, que dice que los que confían en el Señor no serán jamás avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, dice la palabra. Pero el salmista se sentía como que Dios lo había desamparado, diciendo, ¿por qué está tan lejos
de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Luego él decía, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Luego dice así, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. A pesar que en un momento dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dijo, ¿por qué está tan lejos de mí la salvación? Y de mi clamor, las palabras de mi clamor parece que no llegan a tu presencia, Señor. Parece que clamo y como que clamo y hablo como al viento. Y el viento se lleva todo mi clamor. Clamo de día, clamo de noche. Y no encuentro respuesta, Señor. Y no hallo respuesta. Y parece que tú te has escondido de mí. Y te has olvidado de mí. Esa era la sensación del salmista. Como quizás la de muchos creyentes en el día de hoy, que se encuentran en esa situación. Así como la situación que está reflejando la palabra, la situación que atravesó el salmista. Pero luego él dijo así, versículo 5 dice, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él dijo, Señor Dios mío, tú eres santo, a pesar de que se sentía como abandonado, pero luego dijo, Señor, pero tú eres santo. No quedó ahí en esa lucha, en esa sensación como que Dios se había alejado de su vida. Muchas veces hay una gran lucha, y esa lucha es en la mente, en el campo espiritual, y es una lucha constante muchas veces, que es una lucha en la mente. En la antigüedad era una lucha cuerpo a cuerpo. En la antigüedad tenían que enfrentar a los enemigos que venían a sitiar la ciudad, rodeaban la ciudad. Venían los madianitas, venían los filisteos, venían los amorreos, venían así los sirios, los asirios, los jebuseos y muchísimos enemigos, los de Amalek y demás. Y era una lucha cuerpo a cuerpo. Tenían que prepararse para la guerra y tenían que agarrar las armas para ir a batallar. Escudo, lanza, espada, jabalina, preparar estrategias de guerra y demás. Y tenían que ir a enfrentar al enemigo que estaba allá afuera. Hoy la lucha ya no es cuerpo a cuerpo. Hoy ya la lucha no es de fuerza. Hoy ya la lucha no es de ir a enfrentar a alguien así, a ver quién tiene más fuerzas físicas, o quién sabe alguna estrategia de kickboxing, o quienes se suben a un ring y pelean así como los boxeadores. Hoy ya no es así. Hoy tienes que entender que la lucha es espiritual. La lucha, y tú tienes que tener fuerzas. Así como en la antigüedad tenían que tener fuerzas físicas, hoy tú tienes que tener fuerzas espirituales. Hoy tú tienes que tener armas y conocer y tomar esas armas, que son armas espirituales. Lo enseña las Escrituras, lo enseña la palabra de Dios. Dice, tomando toda la armadura de Dios. El yelmo, la espada, la coraza, el calzado por anunciar las buenas nuevas. Tienes que tomar el escudo de la fe, y así. Hoy la lucha muchas veces se da en la mente, donde viene un enemigo que trae un pensamiento para desanimarte, un pensamiento que te hace dudar de la fe, te trae pensamientos donde te quiere incitar al pecado, a la desobediencia,
Y luego se suma la lucha de tu propio corazón, de tu propio carácter, de tus propios impulsos. Por eso tienes que tomar la armadura de Dios, porque ciertamente estás en una gran batalla, en una gran lucha. Es una lucha espiritual y es una lucha interna en tu corazón. Y si no tomas la armadura de Dios, y si no tomas la fortaleza que nos da el Señor, entonces estás perdido. Entonces estás indefenso. Entonces el enemigo te va a destruir. Tu mente te va a decir que no. Y también tener una fortaleza psicológica, que también forma parte de una fortaleza también espiritual. Como alguien el otro día le decía a otro hermano, le dice, pero tenemos que hacerlo. No tenemos que tenemos que sacar el no delante de nosotros. El no ya está fuera. Nosotros tenemos que ir por el sí. Y es así. El no ya lo tienes. Ahora tienes que ir por el sí. Todo no se puede. Todo es imposible. Todo no... que estás perdiendo tu tiempo. Pero que nadie hizo eso. Y así, constantemente, vas a tener que batallar contra personas que van a estar a tu alrededor, que te van a decir no, no, no. Y aún tu mente luego lo va a creer y tu mente va a decir no, no lo hagas. Ojalá que te dijese que no hagas lo malo, el pecado. Pero muchas veces el corazón y tu mente te van a decir, sí, el pecado, anda y hacelo. Sí, 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 es bueno eso. Y ahí donde te va a ayudar Satanás, el diablo también, a ir a pecar. Pero tienes que reeducar tu corazón y tu mente, de ir a buscar la bendición, de ir a buscar y enfrentar a tu enemigo, pero con las armas que nos provee el Señor. Por eso el salmista, si bien estaba atravesando ese momento, pero luego dijo, Señor, Señor, tú eres santo, y tomó las armaduras espirituales. Eso es una armadura espiritual. Y empezó a batallar en la fase espiritual y dijo, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Y ahí en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad que te toca atravesar en el día de hoy, te tienes que levantar en fe y en esperanza. Y tienes que decir, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Señor, yo sé que hoy me encuentro en esta situación, pero yo confío y creo en ti, que tú tienes el poder para transformar la maldición en bendición. Tú tienes el poder para hacer un milagro en mi vida. Aunque los médicos me digan que no, aunque la ciencia me diga que no, pero yo espero y confío en ti, Señor. Por eso dijo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y así la alabanza es una gratitud del corazón. Y eso también es una armadura espiritual. Eso también es tomar la fortaleza. La alabanza es una proclamación, no es solamente una canción. Los hermanos que están en la música entienden y saben que no es subir y cantar por cantar, decir vamos a cantar una canción y vamos a repetir una estrofa y demás. Y saber bien las notas y todo. Sino que entienden que si bien es necesario la preparación en el instrumento, en el cántico o en todo eso, pero también entienden que es una proclamación del corazón, es una actitud del alma, en los cuales entienden que están proclamando victoria, bendición, que están abriendo su corazón para el Señor, para Dios, diciendo, Señor, te adoramos, te exaltamos, a ti. Y se va creando un momento de gloria, de bendición. Y luego el pueblo también entiende que tiene que dar gracias al Señor, que no está cantando por cantar, que no aplaude por aplaudir, que no está repitiendo así como los loros una canción, sino que está proclamando que Dios es poderoso y que Dios está en medio de nosotros. Y ahí donde Dios empieza a moverse, la Biblia dice que Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo.
Y en medio de la alabanza de su pueblo se empiezan a romper las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Hay personas que en medio de la alabanza recibieron milagros. Alguien quedó sorprendido porque el que estaba a la par de él estaba postrado en silla de ruedas, y en medio de la alabanza, cuando empezó la cruzada de milagros, empezaron los cánticos, la alabanza. Este hombre empezó a pararse, a mover sus piernas. Los que estaban alrededor estaban sorprendidos y no lo podían creer, que este hombre en medio de la alabanza había recibido un milagro del cielo, que Dios había glorificado en su vida. Por eso el salmista dijo: Dios mío, tú te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando hay gratitud del corazón, cuando proclamamos con fe, con esperanza, que tenemos victoria, que Dios es grande y Dios es poderoso. Dice la Biblia que ciertos discípulos habían sido metidos presos allí en una cárcel, estaban en la cárcel, y ellos entendían que Dios se glorificaba en medio de la alabanza, y que la alabanza era también un arma poderosa. Así que dice las Escrituras que ellos en la cárcel a medianoche, dice que cantaban himnos a Dios. Y empezaron a cantar y a contar. Lo habían metido en la cárcel de más adentro, en la cárcel de mayor seguridad. Pero del fondo, de allá de bien al fondo, se escuchaba un cántico. Dice que los presos que estaban adelante y los presos que estaban en otra celda, dice que empezaron a oír esos cánticos. De allá de las profundidades de la cárcel, cantaban a Dios. Y eso es lo que tú puedes hacer en el día de hoy, en esta noche. Decir: Señor, te voy a cantar a ti. Y proclamar victoria, y proclamar que Dios es grande, que Dios tiene el poder para hacer un milagro en tu vida. Y dice la palabra que de repente la alabanza y esos himnos llegaron hasta la presencia de Dios. Tocó el corazón de Dios y descendió la gloria de Dios en la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y donde estaban también todos los presos allí. Dice que la gloria de Dios descendió y la cárcel fue sacudida. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron, los cerrojos se rompieron y los presos quedaron con las puertas abiertas para poder escapar y para poder huir. Pero ninguno escapó. Ninguno escapó. Porque ya la gloria de Dios había descendido y Dios había traído libertad incluso a los presos. Por eso no se movieron de allí, porque decían: qué glorioso es ese cántico, qué glorioso es poder estar aquí en este lugar. El carcelero dijo: pero no se van a escapar a esto. No se iban a escapar, porque la gloria de Dios los había envuelto. Y dice que Pablo y Silas ahí estaban meta a cantar himnos a Dios. Y en un momento dice que el carcelero, cuando vio todo este panorama, se iba a quitar la vida, porque decía: soy un hombre muerto. Porque si se le escapaba un preso, entonces él pagaba por la vida del preso. Y cuando se iba a quitar la vida, Pablo lo llama, le dice: ¿sabes qué? No te quites la vida. Todos estamos aquí. Y dice que el carcelero no lo podía creer. Y se humilló y le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hasta el carcelero fue conmovido. Los presos fueron conmovidos. La cárcel se abrió. La gloria de Dios había descendido. Aleluya. Por eso dice las Escrituras: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Luego el salmista
empezó a recordar y a saber y a proclamar que Dios era fiel. Dios es fiel. Por eso él dijo, nuestros padres clamaron a ti y tú les respondiste. Nuestros padres confiaron en ti, Señor, y no fueron avergonzados. Así, a recordar y a saber que Dios era fiel y que sus antepasados habían clamado a Dios y Dios le respondió. ¿Entiendes tú? ¿Comprendes? Tú que hoy te encuentras quizás en esa situación. Podríamos llamar a varios hermanos y les podríamos preguntar a ver si Dios le respondió a sus clamores, a sus peticiones. Y muchos de ellos te van a decir, la gran mayoría te van a decir, claro, Dios me respondió. Y alguien podría contar su testimonio de sanidad, de restauración en su matrimonio, de su economía, de su salud, que clamó por paz, no tenía paz y Dios le dio la paz. Aquel que no podía vencer el pecado, no podía vencer lo malo, y él podría decir, clamé a Dios en su momento, hace muchos años, y Dios me libró del pecado, me libró el Señor de las adicciones, me libró el Señor del adulterio, el Señor me libró de los vicios del cigarrillo. Y así podríamos estar horas tomando testimonio de cada uno. Y claro que es un Dios vivo y un Dios que responde a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Entonces quiere decir que si Dios le respondió a cada uno de estos hermanos, el Señor también te va a responder a ti, porque Él es fiel. Él no cambia. Él dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. No cambio yo, dice el Señor. Y luego dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahora también tenía la otra lucha, donde las personas le escarnecían al salmista, en medio de su situación, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Las personas que estaban a su alrededor, dice que ahora le escarnecían, dice que lo miraban, hacían muesca con su boca, me movía la cabeza como diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Perdiendo tu tiempo. Míralo ahí, este hombre de Dios. Ahí está el que confiaba en Dios. Y así como diciendo, ¿cómo has perdido tu tiempo? ¿Qué estás haciendo ahí confiando en Dios? Como alguien le dijo a su ser querido, ¿qué haces ahí orando? Clamándole a tu Dios. Y él estaba postrado, orando, clamando. La otra vez alguien me dice, pastor, el vecino vino y me reprochó y estaba enojado porque, claro, él se fue al fondo a orar. En la casa no podía orar porque estaba toda la familia. Y él se fue al fondo, ahí, a un lugarcito, a clamar. Y empezó a clamar, a orar, a clamar a Dios. Y el vecino dice, salió el vecino y dice, pero pará un poco, cállate, ¿qué haces ahí clamando, pidiendo a Dios? ¡Estás loco vos! Así. Bueno, al salmista le dice que la gente pasaba, hacía muesca con su boca, movía la cabeza como diciendo, qué tonto que es este. ¿Qué hace ahí confiando en Dios? ¿Qué hace ahí esperando en su Dios? Y luego dice que otros dijeron, se encomendó a Jehová. Y bueno, que le libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Bueno, si confío en Dios, entonces que Dios lo libre. Si
Él tiene su esperanza en Dios. Bueno, a ver, ¿dónde está tu Dios? Bueno, que Dios es ese Dios tan grande y tan poderoso. Bueno, que Dios lo libre también. Claro, porque en Él se complacía. No iba a la iglesia, no cantaba, no hablaba de Dios. No decía que Dios era grande y Dios era poderoso. Bueno, ahí está, que Dios le libre, como desafiándolo la fe del salmista. Vos sabés que este salmo, y esto fue una profecía de lo que le sucedió al Señor Jesús. Dice que cuando lo crucificaron al Señor Jesús, dice que muchos lo escarnecían. Dice que meneaba la cabeza y le injuriaban al Señor. Le decía, ahí está, no era que eras el Mesías, no es que decías que era el Hijo de Dios. Médico, le decían, médico, cúrate a ti mismo. Así le escarnecían, se burlaban de él. Cuando muchas veces la fe es burlada, es golpeada, es injuriada por otros, por las situaciones, por los acontecimientos. Pero a veces cuando el creyente no tiene la fortaleza, entonces se desanima, entonces baja los brazos. Pero mira, cuántas personas incrédulas a lo largo de la historia prevalecieron con sus ideas, con sus innovaciones. Y muchos, incluso compañeros de ellos, se burlaban, se reían de estos científicos, se reían de estos inventores. Pero ellos hicieron oídos sordos y siguieron, por así decirlo, obstinados en sus ideas. Y tuvieron que enfrentar la burla, el desprecio, la injuria de muchos, e incluso de la Iglesia Católica, como de aquel varón, de aquel científico, de aquel hombre que decía que la Tierra no era el centro del universo, y tuvo grandes conflictos. Y también él decía que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Incluso sus compañeros, otros científicos más, le decían, ¿qué estás loco vos? Si mira cómo gira el Sol. ¿No te das cuenta que el Sol es el que gira? La Tierra no, está estática. Y él decía, no es así. Y todos se burlaban y se reían de él. Pasado el tiempo, los años, se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del universo. Y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra tiene su giro de rotación y traslación. Y así de tantos hombres que hoy son reconocidos, de aquellos hombres, hermanos, que dijeron, nosotros podemos hacer algo, un aparato que podamos volar. Y dijeron, volar, tan locos ustedes. Miren los pájaros, dice, y miraban los aves, miraban los pájaros, y estos hombres se inspiraron. Y muchos se burlaban y se reían de ellos, decían, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer algo, un objeto que incluso sea más pesado que el aire, que pueda flotar en el aire, que pueda volar? Y ellos dijeron, no, sí, puede ser posible. Entonces miraban cómo se desprendían las alas de los pájaros, de los aves, y ahí estudiaban. Y así hicieron cientos y miles de pruebas. Y cuando todos a su alrededor le decían, están locos, ¿qué están inventando? Están desquiciados ustedes, y se burlaban y se rían de estos hombres. Hasta que comprobaron y sacaron a flote y sacaron adelante sus ideas, sus planes, sus proyectos. Y toda la sociedad hoy por hoy los recuerda. Hoy nos subimos a un avión y es increíble, prenden los motores y en cuestiones de horas o minutos estamos a más de 1.500 kilómetros desde el lugar de partida. En 1 hora y 20, hora y media más o menos. Lo que le cuesta y lo que demora un vehículo recorrer 12 o 13 horas, te subes a un avión, en 1 hora y 20 ya estás a 1.200, 1.300 kilómetros de distancia.
Increíble. Bueno, pero en aquellos años se burlaban, lo injuriaban a estos hombres. Y así está, la historia está llena de hombres. El hombre que inventó los foquitos que podemos ver también. Se burlaban, se reían, diciendo, es imposible mantener que un foco, una lámpara pueda mantenerse por horas y horas. Y él dijo, sí, es posible. Y probaba y se burlaban de él porque no funcionaban sus inventos. No sé, más de miles y miles de intentos hasta que lo lograron. Pues muchas veces la fe va a ser golpeada. Así dice las Escrituras que al Señor Jesús lo injuriaban, le decían, médico, cúrate a ti mismo. Ahí está el que decía que iba a derrumbar el templo y en 3 días lo iba a levantar y decía que era como Dios. Bueno, que se salve, que se baje de la cruz. Y dice que se burlaban y se reían de él. Así también. Quizás te toca atravesar dificultades a ti, enfrentar obstáculos. Y que tu fe es desafiada. ¿Ahora qué harás? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a abandonar la idea? ¿Vas a desanimarte? Mira, si esos hombres pudieron prevalecer y sus ideas han sido basadas en una perseverancia, en una insistencia, en una idea, en un plan, en una visión. Dios dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que no abandona la fe. Amén. ¿Cómo vas a abandonar la fe? Que es más preciosa que el oro, que toda la plata de aquí, de esta tierra, de este mundo. Una fe maravillosa, una fe preciosa, una fe gloriosa, que te ayuda no solamente con las dificultades y con las situaciones adversas de esta vida, y que si activas tu fe, que si confías en el Señor, vas a ver la gloria de Él. Y la bendición y el milagro ocurrirá en tu vida. Y también tu fe te va a ayudar a trascender esta tierra, este mundo. Vas a entrar a la vida eterna, a la gloria de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Por eso le dijeron, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, si se complacían en Dios. Bueno, que Dios le salve. Bueno, está bien. Y claro que mi Dios me va a salvar. Amén. Claro que mi Dios es poderoso. Claro que Dios me va a salvar. ¿Vos sabés qué decían los discípulos en medio de las situaciones adversas? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Atribulados en tribulaciones, pero la angustia no se apodera de nosotros. No se quiere apoderar, pero el gozo y la esperanza puede más. En apuros, pero no estamos desesperados. El hombre de fe, la mujer de fe, vienen situaciones difíciles, momentos adversos, en apuros. Dice, pastor, tengo deudas hasta acá. Así, en apuros. Bueno, la próxima vez, haz bien los números, para que no te encuentres así. Dios te va a librar. Si le pides a Dios y le clamas al Señor, Él te va a responder. En apuros, pero no desesperados. Amén. No tienes que andar desesperado. Dice, pastor, tentado estoy por irme al casino. Pastor, tentado estoy por ir a jugar un número a la tómbola. A la tombola, dijo mi hermana. Dice, ¿qué es eso, la tombola? Yo digo, no, la tómbola. Ah, como la quiniela en el sur, le digo. Ah, le digo. Estoy tentado, dice, por ir a jugar ahí un número. En apuros, pero no desesperados. Amén. Amén. No estaban desesperados, confiaban en Dios estos hombres, estos varones, confiaban en el Señor. Luego decían, estamos en estas situaciones, atribulados, en apuros, nos encontramos como en pruebas, en dificultades,
Pero no estamos desesperados, no estamos desamparados. No nos encontramos desamparados porque Dios está con nosotros. Estamos como parece que estamos derribados, pero no estamos destruidos porque la gloria de Dios está con nosotros. Parece que estamos destruidos, parece que estamos derribados, pero estamos más fuertes que nunca, más fortalecidos que nunca, porque el Señor nos acompaña. Vamos a orar. Si alguien quiere poner su vida en las manos del Señor y confiar en Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Aquella persona que desea recibir a Cristo en su corazón puede hacer esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados y mis errores. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido con todo mi corazón que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna y el de mi familia. Te doy gracias por haber muerto por mí y por hacerme un hijo tuyo. Te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.